Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos una vez más. Esta semana el video del análisis semanal del mercado Forex para esta segunda semana del mes de junio. Tuvimos un inicio un poco atropellado, un poco lento. La semana anterior justamente coincidía con que el viernes tenemos presentación de los non-farm payrolls, los datos de empleo norteamericanos, lo cual normalmente hace que el mercado se mueva con mucha lentitud, con mucha parsimonia, con mucha falta de liquidez, de volatilidad. Y por lo tanto, pues tuvimos una semana un poco lenta en cuanto al número de oportunidades. Esta semana esperamos tener un poco más de opciones, un poco más de operaciones o por lo menos de setups que puedan darnos algunas interesantes entradas. Recuerden que el tipo de estrategia, el tipo de operativa que tenemos nosotros es una operativa mucho más reposada, por lo cual no tenemos la necesidad de entrar 3, 4, 5, 6 veces en el mercado durante la semana. Hay momentos, situaciones especiales, coyunturas puntuales en las que se puede, pero otras en las que toca sencillamente quedarnos esperando la oportunidad. Antes de continuar, recordarles nuevamente que en la parte de abajo, en la descripción de este video, tienen a su disposición nuestro canal de Telegram totalmente gratuito, donde pueden estar un poco más al tanto del tipo de operativa que vamos teniendo, las oportunidades que podemos ver, que podemos tener, digamos, a la mano, el tipo de operativa que vamos ejecutando. Hay momentos, como todo, que tenemos más actividad que otros, y también nos pueden seguir en Instagram, donde estamos compartiendo mucha de la operativa que vamos haciendo en el día a día. Así que nada, espero que disfruten de este contenido, espero que puedan aprender mucho. Cualquier duda, pregunta, sugerencia o comentario lo pueden dejar en la parte de abajo. Vamos a empezar por compartir pantalla. Vamos a ir a revisar nuestro tema fundamental. Saben que siempre empezamos por la parte del análisis fundamental, no porque realmente tengamos que modificar nuestro plan de trading a partir de eso, sino que debemos tener en cuenta cuándo y de qué manera, en qué forma se presentan ese tipo de situaciones de publicación de noticias, porque no sabemos si en el momento de abrir una operativa, cualquiera sea, pues vamos a tener algún tipo de incidencia en cuanto a esos movimientos, esa liquidez, tan rápido que se genera en el mercado cuando hay una publicación de una noticia. Entonces, hoy es martes, vamos a revisar esto en términos semanales. El día de ayer ya tuvimos publicaciones, nada excesivamente trascendental, por supuesto, como siempre, cosas que tocan un poquito el mercado para que inicie un poquitico el movimiento, pero venimos más allá de eso con el momentum de la semana anterior. El día de hoy tuvimos un poco más de movimiento en la libra, en el yen japonés, un poco de cosillas. Bueno, en el tema del yen japonés, por ejemplo, esperaban que perdieran un menos 1% de Producto Interno Bruto y un 1.2, perdieron solamente un 1, que en términos porcentuales es mucho, es decir, tuvieron un mejor desempeño del esperado, lo cual pues trajo buenas perspectivas para el yen japonés. Teníamos este informe económico del sentimiento económico alemán, es muy importante. Salió negativo, tuvimos movimientos bajistas en el euro, la libra, el sentimiento económico, pero para la zona euro, interesante, muy importante. ¿Qué más tenemos por aquí? Para el día de mañana, miércoles, tenemos decisiones sobre tasa de interés en Canadá. No se espera que haya un cambio drástico en el movimiento o en el comportamiento de la tasa de interés del Banco Central de Canadá, pero hay que tener en cuenta la conferencia de prensa que se hace después de la publicación de esa decisión de tasa de interés. Suele ser como el abrebocas de la visión de la política monetaria que tiene ese país en particular sobre lo que espera para su economía y para la economía del mundo. Canadá no deja de ser un socio comercial bastante importante para Estados Unidos, lo cual pues nos genera bastantes perspectivas de qué puede pasar en ese mercado. ¿Qué más tenemos por aquí? Inventario de crudo en Estados Unidos. Luego, el día martes, miércoles, tenemos el día jueves. Vamos a tener así con temas importantes para no quedarnos demasiado puestos en muchas cosas. Vale, tenemos decisión de tasa de interés del Banco Central Europeo. Nuevamente, no se espera que haya ningún cambio trascendental, pero es importante tenerlo en cuenta por las conferencias de prensa. Miren lo que se dan aquí abajito después de la publicación de esos datos. Y tenemos también una petición o el resultado de las peticiones de los subsidios de empleo estadounidense que van a salir también para ese momento. El balance del presupuesto federal de los Estados Unidos también lo vamos a ver para el mes de mayo, que sigue presentando un déficit enorme, gigantesco,
una cosa nunca antes vista que tendrá sus consecuencias dependiendo de cómo se vayan presentando algunas cosas. Y para el día viernes, como siempre, tenemos manufactura en Gran Bretaña y tenemos poco más, manufactura de Gran Bretaña, que es la parte más importante, la más trascendental en cuanto a las notificaciones del día viernes. Así que tenerlo en cuenta porque va a ser una situación muy importante, bastante trascendental en el desarrollo del día viernes. Vamos ahora a la parte gráfica. Vamos a ir a revisar un poco el tema gráfico. Aquí tengo una opción de operación que les quiero comentar. Vamos a empezar por ahí directamente. Y es la siguiente, señores. Dólar australiano versus el dólar neozelandés. ¿Qué ha pasado con este activo? Tenemos ahora una tendencia bajista que rompe. Voy a irles mostrando aquí. Miren cómo el precio venía en un movimiento bajista. Aquí me crea una especie de piso, un primer momento de resistencia. Y en esta zona hace una especie de canal. Pam, 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 pam. No rompe ni hacia arriba ni hacia abajo. Hasta que en esta zona, en este movimiento, logra romper hacia abajo ese canal que traía diseñado. ¿Qué pasa en ese momento? Pasan dos cosas. Lo primero, crea una línea de tendencia, que sería esta que tenemos aquí en negro. Esa línea de tendencia me marca un primer punto de impacto y un segundo punto de impacto, que es la zona en la que rompe digamos, el que inicia el movimiento en el que rompe a la baja. ¿Qué esperamos que suceda? Que tenga un movimiento alcista, que venga a buscar el 78% del Fibonacci en un nivel de precio cercano al 1.076 cerrado y que tengamos un movimiento a partir de ahí bajista con suficiente fuerza. ¿Qué esperamos para que eso suceda, para que eso pase? Un cambio en la línea o en la estructura del marco menor. ¿Eso qué significa? Que en H1 o en H4 tengamos, una vez toque ese nivel, una vez llegue a esa línea, a esa zona, digamos, de precio, que sería esta línea verde que tenemos aquí arriba, logremos tener un movimiento bajista. Nuevamente les voy a hacer el ejemplo. Una vez llegue hasta aquí, tengo un movimiento bajista que sea ahora más bajo que este bajo anterior, un retroceso y logremos vender. Y aquí es donde podemos conseguir relaciones riesgo-beneficio bastante interesantes. ¿Por qué? Porque en este primer momento, en este primer movimiento, nuestro stop está con referencia al movimiento menor. Es decir, nuestro stop puede estar por encima de este máximo, que al hacer el Fibonacci nos va a dar más o menos un 110 del Fibonacci. Y nuestro profit, como ya sabemos que en el diario tenemos un movimiento tan potencialmente ganador que puede llegar a buscar, lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia, el menos 27, pues podríamos buscar todo este recorrido del precio. ¿Qué es lo que pasa? No muchas personas, diría yo que muy pocas, tienen la paciencia suficiente para esperar que el precio llegue hasta esos niveles, porque se puede tardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días, 15, 20, lo que se tarde. ¿Qué es lo importante? Que en una relación riesgo-beneficio tan buena, es decir, un 1 a 15, un 1 a 10, un 1 a 20, pues puede ser muy interesante poderse esperar ese tiempo. Porque, por ejemplo, nuestra recomendación siempre es que el riesgo máximo por operación, sea de un 1% de todo tu capital. ¿Eso qué significa? Que si tenemos una relación riesgo-beneficio de un 10, 20 veces riesgo, estoy buscando una rentabilidad de casi el 10 o el 20% de mi beneficio, de mi rentabilidad. En este momento no puedo hacer el ejercicio de entender más o menos cuál sería el stop, porque no tengo todavía el bajo más bajo creado, entonces no puedo hacer un Fibonacci en esta zona. Pero vamos a tomar un ejemplo muy hipotético. Supongamos que queda por encima de este máximo. Desde donde está el precio en este momento estamos hablando de cerca de 10 puntos de mercado. Si vamos desde esa misma zona o un nivel parecido a buscar los niveles más bajos, que serían menos 27, miren cómo estamos buscando una relación riesgo-beneficio casi de 20 a 1 o 21 a 1. Eso es muy interesante, es muy atractivo, es una muy buena operación. Esperemos que el precio sea capaz de darnos el cambio de estructura, porque si no es capaz, pues de nada nos sirve tener tan buena relación riesgo-beneficio si no tenemos ese movimiento de cambio de estructura, porque el precio puede seguir subiendo infinitamente y no tenemos ni idea de lo que pueda pasar ahí. Muy bien, vamos a continuar. Dólar australiano versus el dólar canadiense. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, por lo que no me voy a quedar en divisas que vea que no tengan ningún tipo de oportunidad. No tenemos nada, aquí tampoco tenemos nada. Dólar australiano versus el yen japonés. Estamos esperando que haga un alto más alto, que llegue hasta el número 3, pero no ha logrado llegar a esa zona.
Por ahora seguimos manteniendo un movimiento ahí que ni arranca ni se queda quieto. Dólar australiano versus el dólar neozelandés, ya se los acabé de comentar. El australiano versus el dólar americano, miren cómo aquí la tendencia no ha sido capaz de continuar el movimiento. Tenemos una línea digamos, de soporte bastante fuerte en este nivel. El precio parecía haber creado una ruptura, pero no logra consolidar esa ruptura. Es como que no logra arrancar con suficiente fuerza. Podríamos hacer una línea de tendencia desde acá atrás, intentando buscar algún tipo de lógica, pero realmente no veo mayor posibilidad, porque podríamos hacer lo mismo desde aquí y tenemos rompimiento por arriba y por abajo, pero aún no tenemos mayor situación. En este movimiento podríamos esperar incluso que llegue todavía más arriba, a los niveles de los 0.78 cerrados, que pueden ser buenas zonas para buscar ventas, uniendo esta línea de tendencia con el precio del 0.78 cerrado. Cuando llegue ahí veremos qué va sucediendo. El tema del Bitcoin no lo vamos a hablar por aquí. Euro versus el dólar australiano. Les dije que vamos a tener una caída. Miren cómo la caída viene. Y aquí varias cosas. La primera, la última vez que hemos estado hablando, hemos hecho un Fibonacci hasta estos niveles de aquí, buscando un 78% cercano a esa franja azul que tenemos marcada en esa zona. ¿Qué es lo que pasa? El precio aquí se enrareció. ¿Qué significa eso? Digamos que se puso un poco torpe el movimiento. Entonces sube, baja, sube, baja. ¿Eso qué hace? Que nos impide tener una especie de hipótesis suficientemente clara, por lo cual a mí ya no me interesa entrar en esa operación. Lo ideal hubiese sido que a partir de este momento, de este movimiento que tenemos aquí, el precio pudiese empezar un movimiento de caída, pero aquí el precio intenta nuevamente irse hacia arriba. Puede ser interesante, de hecho, si lo comparamos, miren cómo el precio vino a buscar el 68%, perdón, el 61.8%, miren cómo viene hasta aquí, y justo en esa zona, se lo voy a marcar, justo en esta zona hace el golpe y rebota al alza. En ese movimiento hubiese sido interesante la entrada. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, vamos a marcos menores y vamos a revisar qué pasó en ese movimiento. Miren cómo el movimiento, que es lo que estaban viendo ahora en el diario, es este movimiento de aquí. Ese movimiento. ¿Qué sucede entonces después de que da ese movimiento? Que aquí no hemos tenido ninguna corrección. El precio se fue como en una especie de línea de tendencia alcista eterna. No hemos tenido corrección para poder volver a comprar. Así que hasta este momento estamos tal cual como empezamos. Perdón. Ahora, vamos al euro versus el dólar canadiense. Nada claro, estamos muy lejos de esa línea de tendencia. Aquí cada vez parecen haber altos más altos. Veremos si es capaz de generarlos. El euro versus el franco suizo, les dije que ha habido una noticia un poco negativa el día de hoy. Es bastante posible que este movimiento continúe en caída. Si rompe estos mínimos, nos interesa el retroceso y buscar nuevamente una venta. Euro libra, lo mismo, no ha pasado ninguna novedad, no ha pasado nada raro, ni diferente, ni extraño. Euro yen. Bueno, continuamos con el euro yen. Ninguna novedad, por lo menos hasta que no lleguemos a esta zona del precio donde tenemos una línea de tendencia bastante interesante. Podríamos ver ahí una especie de cambio en el movimiento, pero habría que esperar a que llegue el precio para saber con qué tipo de fuerza llegamos a estos niveles aproximadamente. Tenemos que llegar a esas zonas, si no, no es realmente interesante ni trascendente el hecho de que llegue a esa línea de tendencia. Eurodólar. Eurodólar se parecía tener un movimiento bastante importante. ¿Cuál es el problema? Que nunca nos dio la corrección para poder entrar en el mercado, o por lo menos todavía no lo hace. Puede ser que lo haga en el resto del tiempo. Vamos a hacer el análisis desde el principio. En el marco diario, miren cómo teníamos aquí un movimiento alcista bastante importante, bastante interesante. Un movimiento que terminó consolidándose. Vamos a quitar estas cosas para hacer el análisis completo. Esto fue antes de la publicación de los datos de la semana anterior. Entonces teníamos este movimiento. Una vez este movimiento se había empezado a generar, teníamos una línea de tendencia alcista que parecía mantenerse en el tiempo. Ese movimiento requería de dos cosas. Lo primero, una corrección para encontrar el punto en el Fibonacci en el que tuviésemos mayor probabilidades de giro en el precio. ¿Cómo trazábamos eso? Punto mínimo del Fibonacci, punto máximo en el que el Fibonacci debería empezar a generarnos ese retroceso. Y aquí tenemos lo siguiente. Vamos a alargar este Fibonacci un poco. Y aquí teníamos una especie de canal que había formado el precio. ¿Cómo había formado ese canal? Miren este movimiento que se está generando aquí adentro. Teníamos un piso en esta zona y un techo en esta zona.
¿Dónde nos interesaba buscar una entrada en el precio? Como tenemos una tendencia al alza, estamos intentando buscar una compra. Esa compra nos interesa en estos niveles, entre el 68, en el 61.8 y el 78.6 del Fibonacci. Una vez tenemos eso claro, miren lo que termina sucediendo después en el precio. El precio eventualmente rompe hacia abajo. Vamos a borrar estos dibujos. El precio rompe hacia abajo en movimiento en esta zona y viene a buscar justamente estos niveles que estábamos esperando, el 61.8 y el 78.6 del Fibonacci. Empieza el movimiento alcista, perfecto, hasta ahí todo cumpliendo lo que estamos esperando que suceda. ¿Cuál es el problema? Problema entre comillas, porque les repito, todavía no da la entrada. Ya llegó a la zona, ya cumplió lo que estábamos esperando, ya llegó a hacer lo que queríamos que pasara. ¿Qué necesitamos para poder entrar en ese movimiento en compra? Que nos permita tomar una compra en un retroceso. Vamos a los marcos menores, es decir, vamos al marco de 1 hora o 4 horas y vamos a ver cómo en ese movimiento el precio no retrocede, no nos da una entrada suficientemente poderosa para poder comprar. Esta es la zona en la que vimos en el precio diario cómo el precio empezaba a moverse hacia arriba, pero esta vela demasiado potente al alza crea un movimiento que intenta hacer un retroceso pero se queda corto y vuelve y se dispara y aquí me crea un máximo y un máximo. Tenemos un máximo más alto que el siguiente. Es bastante posible que este retroceso se quede aquí pegado y veamos otro movimiento cada vez más alto, por lo que no nos dio la entrada aquí abajo que hubiese sido la zona ideal para entrar a comprar. Y aquí hay dos caminos que tomar. El primero es, no me quiero quedar por fuera de la operación, busco una entrada más arriba, pero hay un riesgo más alto de que el precio intente buscar una corrección limpiando esos stops que hay debajo. Puede pasar ese primer escenario. Lo ideal, el mejor de todos los escenarios posibles, es que el precio volviera hasta acá abajo a buscar una corrección más profunda de marcos más grandes, es decir, de marcos de 1 hora, perdón, de un día o de 4 horas. Probabilidades bastante pocas. ¿Por qué? El precio ya empezó ese movimiento alcista. Puede pasar que aquí tengamos una corrección y volvamos a ver un movimiento, pero yo ya no entraría, la verdad, porque sería una muestra también de que el precio no está siendo capaz de superar ese movimiento. Veremos qué termina sucediendo, veremos cómo se va desarrollando este movimiento y si nos da entradas o no en ese tipo de mercados. Euro versus el dólar neozelandés. Miren estas zonas, por eso me gusta tanto trazarlas de esa manera, porque al hacer el seguimiento del semana a semana de lo que va pasando con el precio, podemos ver si el precio realmente está consolidándose en esas zonas, si tiene reacción en esos niveles o no. Esto lo habíamos hablado la semana anterior. Miren cómo el precio, voy a quitar esta herramienta de aquí, miren cómo el precio impacta una vez, impacta una segunda vez, impacta otra vez. En esta zona se queda pegado un rato, miren, por eso creamos esta zona de aquí de la mitad. El precio se queda ahí como estancado, intenta salir pero no lo logra, empieza a dispararse, rompe primero esta zona, vuelve y la busca y viene a buscar nuevamente esta zona de aquí, vuelve a caer, adivinen hasta dónde, hasta esta zona de aquí, y vuelve a despegar, adivinen hasta dónde, hasta esta zona de aquí. Y miren cómo utiliza otra vez la zona de la mitad como una especie de piso, o sea, otro soporte para plantarse ahí, para apoyarse en esa zona y empezar a subir nuevamente. ¿Hasta dónde? Esperemos que sea capaz de romper esta zona por una vez, para que nos dé algún tipo de tendencia. Aquí, entrar en cualquiera de esos momentos es bastante arriesgado. Primero, porque si entramos en uno de estos techos, en una de estas zonas de acá arriba, pues tenemos ya, después de haber tocado 1, 2, 3, 4 veces esa zona, es posible que nos veamos ante un rompimiento de ese nivel, por lo que podríamos comernos un stop fácilmente al entrar en una venta. Y entrar en una compra, pues puede ser que el precio tenga probabilidades de volver a rebotar ahí y vuelva a caer. Así que las probabilidades no están ni a nuestro favor ni en nuestra contra. Están en este momento, digamos, un poco indecisas. Ni tenemos información para tomar una decisión de compra ni de venta. Y lo mismo pasa en la zona de abajo. Así que yo esperaría o un rompimiento, buscar una corrección y comprar, o un rompimiento a la baja, buscar una corrección y vender. En cualquiera de esos dos casos, todas estamos un poquito lejos de que eso suceda, así que dejamos la operación ahí a un lado. Libra australiano, el día de hoy estábamos intentando buscar una venta con este activo, no fue posible, el precio terminó sacándonos en break-even, algo les alcancé a compartir a través de Instagram. Logramos hacer algunos beneficios, sí, pero no los que esperábamos mucho más movimiento, mucha más potencia en ese movimiento. Sin embargo, el precio va, nos busca el stop, nos saca en un break-even, habíamos alcanzado a asegurar algo del movimiento,
pero no alcanzamos a generar toda la rentabilidad que hubiésemos querido. Aquí lo siguiente, miren cómo este alto logra muy poquito, pero logra ser más alto que este. Es muy leve la diferencia. Por lo que podríamos hacer aquí un Fibonacci de este punto a este. Vamos a hacerlo así. Desde este punto a este punto. Y vamos a trazar lo siguiente. Vamos a alargar esto. Y miren esto de aquí. El precio está respetando muy bien, por lo menos hasta ahora, esta zona, el 78 del Fibonacci. Miren cómo en estas dos mechas ha intentado sobrepasarlo, no ha sido capaz y esta vela parece perfilarse por ahora. Lleva muy poquito, ya va a terminar esta vela que está aquí formada, le queda muy poquito para terminarse, quedan 10 minutos para cerrar. Si cierra así como está en verde, es muy posible que el precio tenga la capacidad de moverse al alza. ¿Por qué? Tenemos una línea de tendencia alcista, un movimiento de corrección bastante poderoso hacia abajo y podemos ver un movimiento luego al alza que pueda venir a hacer todo este recorrido. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener este movimiento aquí en el marco menor, un alto más alto, un bajo, un alto más alto y que nos dé un retroceso para poder comprar hasta estos niveles. Por supuesto, nunca entiendan estas flechas como que es que el precio se da de esta manera tan lineal. El precio aquí puede hacer un movimiento más o menos así, venir, bajar, subir, volver a bajar, volver a subir, pero en algún momento termina llegando a esa zona eventualmente, ¿no? Es una posibilidad. El stop debajo de estos niveles, por debajo del mínimo anterior, y el profit en estos niveles del menos 27. Muy interesante opción de operación. Vamos a ver qué tal se da. Por supuesto, la operación que les comenté al principio del dólar australiano sobre el dólar neozelandés ya está presentada como una opción. Miren cómo el precio en esta zona, es que es genial la forma en que el precio termina reaccionando. Lo que no es genial es que nos deje sin la posibilidad de tomar la operativa. ¿Por qué? Nuestra zona de entrada, nuestra zona operativa estaba en esta línea verde. Tenemos un sell limit en este nivel, pero el precio no logra abrirlo. Miren cómo se queda cortito, le quedan faltando 1, 2, 3 puntos. Si logra pasarse este nivel de aquí, este es el mínimo de 5 minutos, vamos a buscar una entrada en un retroceso y volver a vender. A ver si somos capaces de tomarle el movimiento en esa zona. ¿Cuál es el problema? Que estos niveles cierran ahora en 5 minutos. En 5 minutos tenemos el cierre de la vela diaria del momento en que estoy grabando este video. ¿Eso qué significa para la operativa? Que vamos a tener una especie de gaps en que el precio cuando cierra se generan unos huecos o al alza o a la baja, lo cual puede ser un poco engañoso a la hora de buscar una operativa. Entonces, esperemos a ver cómo cierra, cómo se abre y una media hora después de esa apertura podemos estar buscando un poquito más de claridad en ese movimiento. Pero puede ser muy interesante. Esto que suena por esta alarma que le había puesto en esta zona de aquí. Entonces, esta es nuestra plataforma de operación. Recuerden, aquí operamos en TradingView. En el otro gráfico que estábamos viendo ahora, visualizamos el gráfico porque es mucho más interactivo, es mucho mejor para ver la operativa. Entonces, una vez tengamos este movimiento, esperamos a ver si es capaz de generar un retroceso y poder buscar una venta nuevamente. Si no se da, pues no pasa nada, lo dejamos así como está. Y esta parte, esta línea verde que tenemos acá abajo es otra orden de venta, pero si el precio continúa desplomándose y nos abre esa oportunidad. Vamos a quitar esta alarma que ya no es necesaria. Aquí era para que me avisara que ya estábamos en esa zona. Veremos si el precio es capaz o no de regresar a esos niveles. En el caso del libro australiano, vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos abierto. Miren cómo aquí el precio en una hora, y esto son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de buscar entradas. Miren cómo aquí el precio en una hora ya rompió estos máximos anteriores, es decir, el precio ya hizo el movimiento al alza. ¿Qué necesitamos aquí? Buscar un movimiento de retroceso y poder buscar la compra. Entonces, ¿dónde vamos a tomar la entrada? En la parte de abajo, de esta zona. ¿Por qué? Porque en el diario ya respetó el nivel del 78, ahora en una hora vamos a buscar el cambio de estructura, que se dio ¿dónde? Aquí en este movimiento. Este movimiento al alza es un cambio de estructura que es bastante interesante para nuestra operativa. Nuevamente recuerden que en 4 minutos cambiamos de vela diaria, por lo que podemos ver aquí una especie de gap, una especie de vacío. Puede pasar, a veces no pasa, pero normalmente sucede, con lo que podríamos ver un movimiento errático, digámoslo así, en cualquiera de las dos direcciones. Cualquiera sea el resultado, pues lo que tendremos es un movimiento que podría potencialmente iniciar aquí, un movimiento al alza. Entonces,
tenerlo en cuenta que puede ser bastante interesante cualquiera de estas opciones. ¿Cómo medimos eso? Esperemos primero que esta vela cierre nuevamente el mágico Fibonacci hasta esta zona. Es básicamente lo mismo, lo único que cambia es que el proveedor del servicio, el proveedor de los precios del mercado es diferente, pero es básicamente la misma historia. ¿Y dónde vamos a abrir la operativa? En estos niveles. Nuevamente lo mismo, 61.8 y 78.6. En esa zona nos interesa buscar un precio que esté interesante a la hora de buscar la compra. Entonces puede ser el 82.600, que puede ser una buena operación, una buena forma de operar, o puede ser incluso el 82.600 es el mejor precio posible en ese nivel. Entonces veremos si somos capaces o no de buscar una forma de entrada en ese sentido. Este nivel aproximado, que es como la mitad de ese movimiento, o incluso el mismo 82.650 puede ser una buena forma de operar. Veremos cómo el precio es capaz de caer o no hasta allí. Un stop, y aquí es donde volvemos otra vez, un mecanismo para optimizar nuestro riesgo-recompensa. En este nivel, el stop por debajo del 110, miren que tenemos 20 puntos de stop, y el profit podemos irlo a buscar en el diario hasta por encima de ese máximo del diario. Eso es muy atractivo porque tenemos la posibilidad de ir a buscar 200 puntos. Es un ratio riesgo-recompensa de un 1 a 10. Muy interesante, una muy buena opción para esta semana. Vamos a continuar el gráfico de TradingView. Una vez visto esto, vamos a quitar estos dibujos. Libra versus el dólar canadiense, nada que realmente sea interesante o atractivo. Miren cómo el precio ahí se estanca, no tenemos ningún tipo de tendencia como para buscar nada que nos interese, que nos pueda ser atractivo. Esta zona bastante sólida por ahora y este precio bastante sólido por ahora. Dólar canadiense versus el yen japonés, nada que pueda ser atractivo aún. Hay gente que quiere comprar y vender este tipo de movimientos. A mí me parecen demasiado acotados para poder tomar algún tipo de decisión. Libra franco, lo mismo. Miren que estamos esperando que llegáramos al 78%. No lo logra. El precio se queda en el 38.2. Por ahora, nada para nosotros. Libra yen, lo mismo. Nunca hizo cambio de estructura. Aquí parece estar rompiendo una línea de tendencia menor. Veremos si es capaz o no de caer. Ya estaremos revisando esto. Libra versus el dólar neozelandés. Miren cómo aquí el precio ha irrespetado todas las lógicas de nuestra estrategia paso a paso, de nuestra forma de operar. Este tipo de operativa o este tipo de formas en que el precio se mueve, pues no nos permiten tomar decisión, porque el precio rompe al alza, no hace retroceso, se mantiene allá arriba, crea una nueva especie en teoría de tendencia, viene y busca, pero ahorita me crea un bajo más bajo, y al buscar un movimiento alcista, que en el que podríamos buscar una venta, me busca casi los niveles similares al máximo anterior. ¿Qué sucede en ese sentido? No nos interesa. ¿Por qué? Porque no respeta nuestras lógicas de operativa. Libra dólar, algo parecido a lo que les acabo de comentar. Tenemos zonas importantes en esta parte de arriba, en esta línea azul. Puede ser interesante si rompe a la baja, pero hasta el momento no lo hace. Miren cómo esta línea de tendencia juega un poquito en contra nuestra, pero puede ser atractivo si es capaz de salirse de este cuadro que ha generado aquí en esta zona. Veremos si es capaz de salir hacia arriba o hacia abajo, pero si es capaz de salir. Neozelandés franco, algo bastante importante, esto lo hemos marcado de la semana anterior, teníamos una línea de tendencia bastante interesante. Lo que pasa es que la corrida no había sido limpia, se los mencioné la semana anterior, así que tenerlo en cuenta. A veces está bien, a veces está mal quedarse por fuera de las operaciones. Depende lo que te deje más tranquilo y lo que mejor estadística te dé de resultados. Línea de tendencia alcista aquí parecía romper, pero realmente no lo hizo. El precio se va al alza. Ahora aquí tenemos un movimiento limpio al alza. ¿Y qué vamos a hacer? Punto bajo del Fibonacci, punto alto del Fibonacci. Vamos a estos niveles y aquí se vuelve interesante. ¿Qué necesitamos? Un cambio de estructura en marcos menores. Es decir, un alto más alto en marcos más pequeños. Que aquí tengamos la posibilidad de buscar un movimiento alcista. Por ahora no tenemos nada concreto, nada importante. Yo esperaría el 78, que es esta línea azul que está aquí, a ver si podemos buscar una entrada en compra. Neozelandés dólar. Vamos a esto en marco diario. Esto ya lo hemos visto la semana anterior. El precio viene a buscar el 78, va y busca estos niveles más altos, viene otra vez a buscar el 78. Está ahí como luchando con la zona del precio. Realmente, para mí ya no tiene sentido mantenerse dentro de esa operativa, por varias razones. La primera de ellas, miren que la zona superior se quedó un poco pegada y la zona inferior pues todavía más.
Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 rebotes, 4 intentos de sobrepasar ese nivel. Y en la parte de arriba tenemos 2 que podrían ser considerados 3 con este intento de aquí atrás. Entonces, es una especie de canal muy grande, pero una especie de canal. Standard & Poor's, vamos a quitar esto de aquí. Ya saben que índices por ahora no estamos operando. Dólar CAD muy lejos de su línea de tendencia, está parado en un piso que no quiere hacer absolutamente nada, parece como una especie de gatico ahí que no se mueve ni para arriba ni para abajo. Tenemos un dólar versus el franco suizo, la misma situación. Miren cómo el piso parece ser como una especie de fuerza de gravedad que no lo deja moverse. Y el dólar versus el peso colombiano, sorpresivamente un movimiento bajista. Digo sorpresivamente porque los indicadores macroeconómicos, tanto de la situación de orden público en Colombia, como del tema, digámoslo entre comillas, de entorpecimiento del tema de exportador, pues preveían o permitían prever una escasez de dólar. Esa escasez debería haber encarecido el dólar en teoría en el mercado colombiano. Al parecer no termina haciéndolo. Tenemos ahora un dólar más barato, un dólar en 3.590 pesos. La última zona de resistencia que habíamos marcado han sido los 3.600 pesos, por lo cual rompe a la baja esa zona. Esperamos a ver qué termina de suceder. Por ahora tenemos invalidadas dos cosas. Lo primero, este Fibonacci, aquí ya esto no nos sirve para nada. Y lo segundo, esta línea de tendencia alcista. ¿Qué pasa? Que tampoco tenemos línea de tendencia bajista, o sea, no tenemos todavía estructura gráfica creada. En este movimiento bajista, que esto es un poco forzado, pero supongamos que lo estamos creando, pues podríamos ver una proyección incluso más baja. ¿De qué va a depender eso? De varias cosas. Lo primero, precio del barril de petróleo. Colombia, gran parte de la canasta de divisas que recibe, lo recibe a través de la venta de petróleo extranjero. Segundo, la reactivación, entre comillas, económica que pueda tener el país durante estas próximas semanas, con el esclarecimiento o con la resolución de los conflictos que se han estado presentando en los temas de seguridad vial, en los temas de, digamos, la posibilidad de que los agricultores y los exportadores puedan continuar produciendo y seguir exportando por fuera del país para recibir esas divisas, esa canasta de divisas. Veremos qué termina sucediendo, a ver qué va pasando. No es posible anticipar nada porque depende de muchos factores económicos, pero sobre todo de muchos factores políticos. Entonces, es imposible intentar predecir alguna cosa. Dólar versus el yen japonés, miren cómo el precio no logra romper al alza los movimientos, es como que se queda un poco pegado en esas zonas. Veremos si es capaz o no de crear movimientos atractivos que nos puedan servir para buscar entradas, pero miren, este alto es más alto, pero ahora este bajo es más bajo que este, no hay claridad. Tema de petróleo, habíamos hablado ya varias veces de los máximos de años anteriores, cercanos al $65 por barril, pero ahora estamos llegando a la barrera de los $70 por barril, cosa que pues rompe esos máximos anteriores. Veremos si el precio es capaz de continuar esa tendencia alcista o no. Por ahora pareciera que sí, porque se los voy a marcar aquí, tenemos un movimiento de corrida al alza, podríamos buscar aquí algún tipo de corrección y volver a comprar. Es una opción a menos que pierda este mínimo anterior, en el caso en el cual buscaríamos una corrección y vender. Es decir, lo que uno tiene que intentar generar son alternativas de plan. Si sucede esta situación, voy a hacer esto, y si sucede esta otra situación, voy a hacer esto. No apegarse a la idea de que solamente si sube va a pasar esto y solamente si baja va a pasar esto, porque es imposible predecir el mercado. El mercado hace lo que le dé la gana, lo que quiera hacer. Entonces, tenerlo en cuenta. El tema del oro, bastante importante por muchas razones. Lo primero, teníamos una línea de tendencia, un canal bajista que se había respetado bastante bien durante los últimos meses, es decir, desde agosto del año anterior hasta marzo de este año. Tuvimos un movimiento bastante regular en ese sentido negativo, pero el precio llegó a una línea de tendencia mayor alcista del marco semanal, una línea de tendencia que viene materializándose desde mayo del 2019, que encontró mínimos en agosto del 2018. Empezamos a ver un piso cercano al 1 de abril del 2021, o sea, hace 2-3 meses atrás, y desde ahí empezamos un escalamiento del movimiento hasta formar una especie de línea de tendencia alcista que hasta este momento parece respetarse. ¿Qué es lo único que podemos hacer en este escenario? Continuar buscándole compras al oro. ¿Cómo? Cada vez que nos dé correcciones. Por ejemplo, aquí tuvimos una, el precio llegó a estar nuevamente a niveles de mínimos anteriores en 1.858, ahora está cotizando la onza a $1.892 por onza de oro. Entonces, se vuelve interesante porque el precio ahora tiene una tendencia alcista que parece mantenerse y por ahora no tenemos ninguna otra perspectiva que el alza. Próximos niveles importantes, esta franja, digamos que está pintada como en amarillo, niveles cercanos a los 1950,
Yo personalmente considero que según el tema macroeconómico, los riesgos inflacionarios, la política expansionista de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo van a llevar el movimiento del precio del oro a niveles cercanos a los 2000, incluso superiores. ¿Por qué? Por muchas razones. Lo primero, una cantidad ingente de dinero impreso de forma un poco irresponsable. Está bien que las intenciones sean positivas, pero es un poco irresponsable, eso genera miedo en el inversionista. Y lo segundo, la gran cantidad de deuda que están almacenando los países que al final no tienen respaldo ni capacidad de poder hacerle frente a esas deudas. La mejor cobertura que puede tener un inversor en este momento es el oro y alguno que otro activo dentro de los mercados financieros que puede reemplazar ese, digamos, ese valor refugio. Entonces, dentro de los que hay, el más estable, por lo menos en términos de precio, puede ser el oro. No nos podemos olvidar ni dejar por fuera la lógica que el máximo anterior del oro, que fue entre julio y septiembre del año anterior, es decir, el mes de agosto del año 2020, llegó a estar a los 2080, 2075 dólares por onza de oro. Así que tenerlo en cuenta que puede ser un nivel bastante interesante que pueda ir a testear. Por ahora, señores, espero que haya sido interesante esta especie de mini clase. Bueno, mini nos demoramos casi una hora, pero no importa. La idea es que aprendan lo máximo posible, que les pueda servir todo este análisis que hicimos el día de hoy, la diferente forma de observar el mercado. Recuerden que hay tantas maneras de invertir como inversionistas o traders en el planeta. Cada uno hará su investigación, su manera de revisar el mercado, su observación personal de cómo hace el match o cómo entrecruza, cómo entrelaza tanto el análisis fundamental como el análisis técnico. Obviamente, ninguna herramienta de trading por sí sola es capaz de ser rentable sin tener en cuenta los demás elementos que hacen parte de toda la ecuación. No podemos hacer análisis técnico exclusivamente, ni hacer análisis fundamental exclusivamente. A cada uno le hace falta un pedacito del otro y tenemos que complementarlo completamente para poder tomar decisiones acertadas. Recuerden seguirnos en nuestro canal de Telegram, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, se las voy a dejar por aquí en alguna parte. Y cualquier comentario, duda, sugerencia, la pueden dejar en la parte de abajo. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All, les mando un enorme abrazo, espero que tengan una excelente semana y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.